será el que ya estará listo. Ok, había aquí mis apuntes y es el grupo 11. Solo que para que por favor se preparen. Habíamos quedado como los grupos de notariado. Ajá, sí. Es su grupo, Marco Antonio. No. Sí, por eso quería saber si es conforme los números de notariado que habíamos acordado, entonces sí creería que me toca a mí. Solo me da tiempo un momentito para prepararme, por favor. Ah, va, muy bien. Solo que confirmemos si en efecto si era el caso número 3 el de ustedes. Ahí para que Va, lo consulten ahí ahorita con sus compañeros. muy No, bien, gracias. no recuerda que era el grupo 11 aquí en mis apuntes, pero soy del corroborar. Gracias. Gracias a usted, Lick. Empezamos pues ya la clase de hoy, la continuación de lo que empezamos a ver la clase anterior. El licenciado Abraham ahorita se está conectando también. Ya no tardará en aparecer, pero yo creo que ya estará ahí conectado. Pero podemos empezar, por favor, para los grupos del caso 3. Tenemos en mente justamente el grupo 11 por favor, y pues luego ya de la exposición de los grupos, vamos bueno, también me va a responder preguntas o si quieren pues, hacer un tipo de observación o algo, luego de expuestos los casos o platicar algo de ellos y ya, pues vemos el tema del fideicomiso como tal. Así que, por favor, no sé si alguien se anima, voluntarios o por si voluntarios. ¿Será por orden de grupo, Lick, o voluntariamente? Voluntariamente está bien. Ahí, por si está, De acuerdo, ya Lick, si como gusta, adherente. iniciamos nosotros el grupo 15. Ah, ok, perfecto, grupo 15. Muy amable, Amner, sí. Ahí en el uso de la palabra. Muy bien. Buena tarde a todos. Pues el caso práctico, ¿no?
que nos proporcionaron, pues dice de la manera siguiente. Caso 3, Fideicomiso Fondo Educativo Sonrisa. El gobierno estatal crea un fideicomiso público para financiar becas universitarias en comunidades rurales. El fideicomitente es el Estado, el fiduciario un banco nacional y los beneficiarios los estudiantes seleccionados por un comité. El fideicomiso recibe fondos públicos y donaciones privadas. Un medio de comunicación denuncia falta de transparencia en el manejo del fideicomiso, señalando posibles desvíos de fondos y favoritismos en la selección de beneficiarios. Ante este caso, ¿verdad? Se nos formulan unas preguntas para el análisis y la primera de ellas es ¿qué tipo de fideicomiso es? Bueno, de acuerdo a lo que nosotros veíamos en el caso práctico como grupo, pues lográbamos establecer que es un fideicomiso público, porque el fideicomitente, tal como lo establece el caso práctico, pues es el Estado, ¿verdad? Sin embargo, también hay una parte de los artículos donde indica que también el fiduciario podría ser de administración, porque el caso práctico establece que es el Banco Nacional quien se encarga de gestionar los fondos y bienes, según el artículo 766. Y podría ser también de fines sociales porque busca beneficiar a un grupo de personas con un propósito social. Y esto lo establece el artículo 790 del Código de Comercio. La pregunta 2 nos dice cuál es la diferencia entre un fideicomiso público y privado. Según lo que hablábamos con el grupo, pues logramos establecer algunas diferencias, pero una de las principales radica en la naturaleza, en las partes involucradas y los fines del fideicomiso. Sin embargo, también hay otras diferencias. Por ejemplo, en el fideicomiso público hay un interés público, en el fideicomiso privado hay un interés privado. Es decir, un servicio, como ejemplo, ¿verdad? En el fideicomiso público y un negocio, por ejemplo, en el fideicomiso privado. Por ejemplo, hay diferencias en recursos, que el público es de fondos públicos y el privado es de fondos privados, ¿verdad? La pregunta 3, pues, ¿qué controles deben aplicarse al fiduciario? El artículo 785 del Código de Comercio, pues, nos establece algunos controles y obligaciones principales, entre las que están administración y custodia de bienes, donde el fiduciario debe tomar posesión de los bienes fideicometidos y velar por su seguridad y conservación. Como número 2, también tenemos la rendición de cuentas, que debe llevar una cuenta detallada y separada de su gestión para cada fideicomiso y rendir informes a quien corresponda. Otra obligación podría ser el cumplimiento del mandato, que es fundamental que ejecute el fideicomiso conforme a los deseos del otorgante. Un punto 4 podría ser actuación en beneficio de los beneficiarios, ¿verdad? Que la función principal del fiduciario es actuar en el mejor interés de los beneficiarios. Exclusión de conflictos de interés, donde el fiduciario debe abstenerse de mantener así su imparcialidad. Y un análisis técnico y evaluación de riesgos en los negocios fiduciarios, que es una obligación realizar análisis técnico de riesgos y elaborar inventarios de los bienes. La pregunta 4 nos planteaba que ¿quién supervisa el cumplimiento de los fines del fideicomiso? De acuerdo al artículo 775 del Código de Comercio, el fiduciario pues es la persona encargada de administrar el patrimonio del fideicomiso
ya que tiene la obligación de actuar según las directivas establecidas en el contrato del fideicomiso. Asimismo, es responsable de ejecutar todas las acciones necesarias para el cumplimiento de los fines del fideicomiso. Finalmente, la pregunta 5, la pregunta 5, los particulares tienen derecho a exigir rendición de cuentas. Pues según lo que conversamos en el grupo, sí tienen derecho de exigir, según lo establecido en el artículo 778 del Código de Comercio, en el numeral segundo, donde dice exigir al fiduciario el cumplimiento del fideicomiso. Y ahora sí, finalmente, la pregunta 6, ¿qué consecuencias habría en caso de malversación? Los artículos 778 y 780 nos establece, por ejemplo, el 778, en el numeral cuarto, impugnar los actos que el fiduciario realice de mala fe o en infracción de las disposiciones que se rijan al fideicomiso y exigir judicialmente que se restituya el fideicomiso de los bienes que como consecuencia de estos actos haya salido del propio fideicometido. El artículo 780 también del Código de Comercio nos indica que si el fiduciario enajena o grava los bienes en abuso de las facultades que le otorgue el contrato o el acto constitutivo, el fideicomitente o el fideicomisario podrán exigirle que responda por los daños y perjuicios derivados de la negociación, así como promover su remoción y la imposición a fiduciario de las demás acciones que corresponden. Pues esto es lo que nosotros como grupo hemos establecido, Lic. Muchas gracias. Perdón, buenas noches a todos. No los había saludado porque tenía problemas para conectarme porque está lloviendo por acá y se pone un poco inestable la comunicación. Creo que el compañero nos ayudó bastante con la ilustración de las respuestas de todos los casos, de todas las preguntas del caso. Vamos a ver el tema que es el fideicomiso y luego terminamos viendo las respuestas de los diferentes casos para ver si obtenemos pues una idea distinta o si por ahí alguien quiere cambiar su respuesta, pues es aceptable. El tema del fideicomiso es un tema quizás no se utiliza tanto en Guatemala, pero tiene sus particularidades que considero que es una opción de un contrato que se podría utilizar a largo plazo o podríamos decir que podría ser un contrato que conforme se vaya dando a conocer podría ser un poco más utilizado. Vamos a empezar. Entonces, ¿qué es el fideicomiso? El fideicomiso pues es un contrato por medio del cual el fideicomitente transfiere bienes, derechos o dinero a otra persona o entidad que se llama fiduciario para que los gestione en beneficio de un tercero, que este tercero lo denomina la ley fideicomisario. Entonces, en este contrato es un contrato, en pocas palabras, un acuerdo de confianza por medio del cual un sujeto tiene un patrimonio que quiere destinar para beneficiar a alguien más. Puede ser, por ejemplo, un contrato de fideicomiso de administración, de garantía, como hemos visto acá. Y el de administración tiene la finalidad, obviamente, que ustedes, el fideicomitente, le dice al fiduciario, mire, yo quiero que lo administre de esta y esta manera. Entonces eso va a provocar que el fiduciario tenga las instrucciones claras sobre la forma en que debe de ejecutar lo que se le está dando en confianza. En el artículo 766
si nos damos cuenta, dice el fideicomitente transmite ciertos bienes y derechos al fiduciario, afectándolo a fines determinados. Como tal, no hay una transferencia de la propiedad. No estamos hablando de una enajenación, que en definitiva yo esté trasladando la propiedad al fiduciario, sino que sencillamente sí le estoy dando en administración, digamos, o le estoy dando mis bienes para que los trabaje o gestione de la manera en la que yo le digo. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros conocemos las hipotecas. Este es un ejemplo, digamos, de un contrato de fideicomiso de garantía. Nosotros conocemos las hipotecas en las que nosotros vamos a adquirir un bien inmueble, nos presentamos al lugar, mire, a mí me gusta este apartamento, lo voy a adquirir, pero no tengo la cantidad total. Entonces, yo voy al banco, el banco me va a dar el 80% del valor del inmueble y yo voy a poner el 20%. ¿Qué sucede? La inmobiliaria viene, hacemos un contrato de compra-venta y al mismo tiempo, pues se firma la hipoteca. Entonces se inscribe la compra-venta, el apartamento ubicado en la zona 12 pasa a nombre de Abraham Ortiz y en inscripción registral aparece que tiene hipoteca a favor del banco. Ese es un método tradicional de una hipoteca normal. ¿Qué sucede? Yo incumplo con esto, el banco tiene que hacer un proceso de ejecución para que cuando llegue a la etapa correspondiente, pues yo firme la escritura en la que les traslado la propiedad en pago de lo adeudado, o el juez lo puede hacer en mi nombre, el juez firma la escritura en mi nombre y la propiedad pasa a nombre del banco. Entonces ahí se traslada la propiedad la propiedad ya no me pertenece, sino al banco. Ahora, está el fideicomiso de garantía. ¿Qué sucede en los fideicomisos de garantía y cómo se están trabajando ahora en algunos bancos? Lo que sucede es que yo voy a comprar mi propiedad, igual en la zona 12, yo le digo a la inmobiliaria, mire inmobiliaria, pues yo no tengo todo el dinero, entonces el banco va a ser me va a dar el resto del dinero, pero la diferencia es que ahora lo que están haciendo es que es un fideicomiso. Yo vengo, entonces me apersono al banco, el banco me dice, no hay ningún problema, yo le presto el 80%, pero lo que vamos a hacer es que ese bien usted lo va a aportar a un fideicomiso. ¿Qué significa esto? Que entonces vengo yo y la propiedad, si bien pasa a mi nombre en el registro de la propiedad, se inscribe un fideicomiso a nombre, por ejemplo, de la financiera del banco. Y entonces yo le concedo a la financiera la oportunidad de administrar el bien inmueble. ¿Bajo qué condiciones? De que, mire, yo le voy a pagar mes a mes la cantidad de 3,000 quetzales y el bien, pues, aparece, digamos, de forma no permanente, inscrito a nombre del banco. ¿Qué sucede? Yo termino de pagar, el fideicomiso tiene una salida fácil, yo 2 meses no pago, me notifican que yo no pagué y sencillamente el fiduciario puede ejecutar eso y pasa a nombre del fideicomisario, que en este caso sería la financiera. En la que podemos ver que hay 3 sujetos involucrados. 1, el propietario de los bienes, 2, el que los administra y 3, el que se beneficia de esa administración. En el 767, pues tenemos los elementos del fideicomiso. Está el fideicomitente, debe tener capacidad legal para enajenar sus bienes, y el fideicomisario para adquirir el provecho del fideicomiso. Otro ejemplo, un fideicomiso de administración puede ser, por ejemplo, que ustedes tuvieran hijos y ustedes con su pareja deciden que si en algún momento faltan,
pues ustedes tienen 10 propiedades y si en algún momento faltan, ustedes lo que quieren es que no les falte nada a sus hijos. Entonces lo que hacen es constituir un fideicomiso de administración para que, por ejemplo, una entidad financiera se encargue de administrar esos bienes. Si ustedes, por ejemplo, tienen 10 apartamentos, entonces la instrucción es para el fiduciario. Decirle, mire, en caso yo falte, usted va a administrar estos bienes y lo que usted gane de administrar esos bienes, el 40% es para mi hijo mayor, el 20% es para mi hijo, el 30% es para mi hijo intermedio y 30% para mi hijo más pequeño. Entonces lo que el banco va a hacer es, bueno, miren, usted tiene 10 apartamentos, cada uno está generando 5,000 quetzales, de esta administración pues yo cobro tanto y el resto pues lo divido. ¿De qué es lo beneficioso de esto? Uno, el banco se va a hacer responsable y va a ejecutar objetivamente lo que yo le encomiende. Dos, ellos se van a encargar de que en realidad haya una verdadera administración. Por ejemplo, puede ser que yo crea que un apartamento se renta 5,000 quetzales, pero el banco, porque tiene expertos en la materia, dice, no, este apartamento se puede rentar hasta en 8,000 quetzales. Entonces, el banco se va a encargar de también mejorar las posibilidades en la gestión de esos bienes. También se encarga del pago de impuestos, se puede encargar del pago de impuestos, se puede encargar de estar al pendiente del mantenimiento de los bienes inmuebles, que si algo se daña, puede hacer la gestión. Obviamente todo esto va a generar un beneficio también al fiduciario por el manejo que está realizando de los bienes. Entonces, por eso es un contrato llamado de confianza, donde una persona le entrega a alguien más su patrimonio para que lo administre. Esto es, digamos, como que ustedes el día de hoy faltaran y ustedes dicen, bueno, mi hermano se encarga de administrar mis bienes y obviamente se va a encargar de mis hijos. Eso puede pasar, pero puede ser que también haya una mala administración. Y este contrato lo que provoca es que una persona objetiva, por ser un tercero, pues pueda administrar de mejor manera basado en la expertise que también pudiesen tener los bancos en determinadas áreas. Entonces, elementos personales del fideicomiso. Tenemos al fideicomitente, que es el que transmite los bienes, es el propietario de los bienes y que los da en administración. El fiduciario, el que se va a encargar de cumplir con lo que yo le encomiende. Y el fideicomisario, que se va a encargar de recibir los beneficios de lo que yo disponga. Entonces, la idea es que este contrato sea para beneficiar a alguien más. Claro está, puede ser, porque yo he visto algunos contratos, por ejemplo, en las que les voy a hacer el símil de se muere el esposo, la esposa no tenía ni idea del negocio que tenía el esposo, al menos cómo se administraba, y era un centro comercial. Entonces viene la esposa y al no tener idea de cómo hacerlo y evitar que alguien más la pudiera estafar, constituyó un fideicomiso. Y ella lo que le dijo al banco es, mire, yo no sé cómo administrar un centro comercial. Entonces necesito que ustedes me apoyen en esto. Entonces el banco contrata a un experto y dice, mire, nosotros le ofrecemos un 15% de beneficios anuales sobre el valor, digamos, del inmueble que se está poniendo en el fideicomiso. Entonces ella accede y mes a mes ella va recibiendo los beneficios. ¿Qué pasó ahí? La misma fideicomitente se volvió la fideicomisaria. Entonces ahí no hay ningún problema, porque ella, al desconocer cómo se administraban, pues pudo constituir el fideicomiso. Entonces el fideicomiso confía los bienes a alguien más a cambio de una comisión. En el artículo 768, la ley establece que solo podrán ser fiduciarios
Los bancos establecidos en el país, las instituciones de crédito podrán asimismo actuar como fiduciarios después de haber sido autorizadas especialmente para ello por la Junta Monetaria. Hay casos, por ejemplo, el Ministerio de Comunicaciones tiene ciertos fideicomisos para la construcción, mantenimiento o mejora de carreteras, y en estos casos muchos de los fideicomisos están con bancos. Por ejemplo, el Banco Industrial tiene uno de los fideicomisos o en su momento los administró, y entonces pues se da, te pone dinero a disposición del Banco Industrial para que el Banco Industrial pues contrate a las empresas que se encargan de dar mantenimiento a cierta carretera en cierto lugar determinado que ya el mismo ministerio le dijo. Por ejemplo, supongamos que la Comuna de Guatemala quiere hacer un fideicomiso para gestionar las carreteras. Entonces viene la MUNI, pone a disposición cierta cantidad de dinero. Obviamente esto se lo está diciendo a grandes rasgos porque hay procedimientos administrativos que deben de hacerse. Pone a disposición cierta cantidad de dinero con el banco, que es el fiduciario, y este fiduciario se va a encargar de, la MUNI le va a decir, miren, pues yo necesito mantenimiento en la calle Martí, yo necesito mantenimiento en la calle Roosevelt, pero también necesito que hagamos una carretera nueva que vaya desde el Naranjo hasta la zona 15. Puede ser una carretera subterránea. Yo me encargo de los permisos, pero ustedes se encargan de las gestiones. Entonces, lo que va a hacer el banco es, por medio de contratación de expertos, va a calcular cuál es el valor de metro cuadrado, cuál es el valor de la contratación de la empresa, del asfalto, y entonces contrata una empresa, la empresa se encarga de hacer el mantenimiento, el banco obviamente paga ese contrato que adquirió, esa negociación que hizo, y entonces se da ese mantenimiento de las carreteras. En el 769 tenemos la explicación del fideicomisario, que puede ser cualquier persona. En el artículo 770, si nos damos cuenta, nos establece la ley que cómo puede ser la forma de constituirse. Interesante, porque estamos viendo en derecho mercantil que también, además de ser un contrato el fideicomiso, también la ley dice que puede instituirse por testamento. Y en efecto, es como les comentaba en el caso de la administración, si yo fallezco, lo puedo dejar en mi testamento y hacer, constituir desde mi testamento el fideicomiso. Obviamente, pues tiene que haber el fiduciario tiene que estar enterado de esto para pactar las. ¿No se escucha, Lick? Sí, yo creo que perdió ahí la comunicación. El licenciado ahorita me está diciendo que creo que sí se le fue el internet. Ahorita me confirma si logra conectarse, permítanme.
Ya regresé, perdón que se fue la luz y se me fue el internet. Entonces, el 770, pues dice la Constitución, y en el 771, que es lo más importante, y para los que tengan su código a la mano, el fideicomiso es un contrato de fideicomiso que se debe realizar en escritura pública. ¿Qué significa eso? Que es un contrato solemne. Entonces, en el artículo 771 vamos a poner contrato solemne. Ahora, en el artículo 770 vamos a apuntar clases de fideicomiso. ¿Cuáles son las clases de fideicomiso? Fideicomiso en garantía, fideicomiso en administración, fideicomiso de inversión, y ahí hacen entre paréntesis o como quieran hacer el llamado a la ley de mercado de valores y mercancías, y el fideicomiso público, que así está establecido, lo pueden encontrar en la ley de extinción de dominio, en el artículo 43 de la ley de extinción de dominio. Entonces, ¿cuáles son las clases? Si yo les pregunto también, ¿cuáles son las clases de fideicomisos que existen? Está fideicomiso de garantía, fideicomiso de administración, fideicomiso de inversión y el fideicomiso público. ¿Sí? Son 4 clases de fideicomiso. ¿Vamos bien ahí? ¿Se me escucha bien? Si no se me escucha bien, me escriben que aquí leí y con gusto yo repito lo que estemos platicando. Entonces, esos son los 4 tipos de fideicomisos que debemos de tomar en consideración. El de administración es el que yo otorgo bienes para que el fiduciario los administre y obviamente tenga un beneficio a favor del fideicomisario. El de fideicomiso público, pues obviamente es para la administración de ciertos bienes públicos. Y si ustedes se dan cuenta, en el artículo 43 de la ley de extinción de dominio dice se podrá constituir fideicomisos públicos de administración. Obviamente de administración porque lo que se pretende es agilizar, digamos, la ejecución en beneficio de la población. No se dan fideicomisos en garantía porque los bienes del Estado pues no pueden pasar a propiedad de alguien más en caso hubiese alguna falta de pago. Artículo 43 de la ley de extinción de dominio. Ese sería público, Lito. Ese sería el público, exactamente. Y el de inversión lo vamos a ver por aparte porque está en una ley distinta y ahí vamos a ver que ahí podría haber una excepción a lo solemne. Entonces, eso lo vamos a dejar de último. Pero en garantía ya se los conté más o menos cómo lo están haciendo ahora los bancos, pues se traslada el bien y yo digo, mire, deme cierta cantidad y yo le doy en garantía el bien inmueble y si yo no le pago, pues hacemos el procedimiento que se ha establecido en el fideicomiso para que el bien inmueble pase a nombre del fideicomisario. Entonces, no pasa a nombre del fiduciario, sino a nombre del fideicomisario. Entonces, ahí también hay algo importante que tomar en cuenta. El artículo 776 establece los efectos contra terceros. El fideicomiso surte efectos contra terceros desde el momento de la presentación del documento constitutivo al registro de la propiedad, si se tratara de inmuebles, derechos reales y demás bienes sujetos a inscripción. ¿Qué significa? Que los bienes pues pasan ya se tienen esa protección de pertenecer al fiduciario a partir de que se inscriben en el registro de la propiedad. ¿Qué sucede? Importante tomar en cuenta. Los bienes aportados a los fideicomisos no constituyen patrimonio del fiduciario. En todo caso, supongamos que pues, al banco al que yo le di esa función de fiduciario, pues ya no existiera por X o Y razón,
La liquidación de los bienes que se tienen en el fideicomiso no son parte del banco. Entonces, ¿qué sucedería? Al momento de liquidar los bienes, las responsabilidades del banco son unas y los bienes del fideicomiso son otras. Entonces, ahí hay una distinción a tomar en consideración, porque entonces los bienes inmuebles o los bienes en general están protegidos para evitar también un posible daño al patrimonio del fideicomitente. Entonces, eso es importante tomarlo en consideración. Como en el artículo 777, vamos a poner elemento real. El patrimonio fideicometido solamente responderá por las obligaciones que se refieren al fin del fideicomiso. Los derechos que se han reservado al fideicomitente, los derechos que para el fideicomitente se derivan del fideicomiso, de los derechos adquiridos legalmente por terceros y de los derechos adquiridos por el fideicomisario con anterioridad a la vigencia del fideicomiso. Entonces, es importante pues tener en consideración el elemento real del contrato. Ya vimos el elemento personal, ahora estamos viendo el elemento real o el objeto, digamos, principal, que es del contrato de fideicomiso. En el 778 tenemos los derechos del fideicomisario y en el 783, para que lo resalten también, tenemos los derechos del fiduciario. Eso es importante porque si se dan cuenta en el numeral 4 del artículo 783, dice que el fiduciario tiene derecho a percibir remuneración por sus servicios, cobrar preferentemente su remuneración de los ingresos del fideicomiso. En el 787, para los que estén marcando su ley, vamos a poner en la extinción del fideicomiso, cómo se extingue, y ahí está pues los elementos. Pero uno de los más interesantes, y para que lo subrayen en otro color, es que el fideicomiso solo se puede constituir por un máximo de 25 años, a menos que el fideicomisario, que es el beneficiario, sea incapaz, enfermo, incurable, o instituciones de asistencia social. Yo les voy a contar que vi un caso en el que pues los papás tenían 2 hijos. El segundo hijo, el primer hijo al nacer, pues tuvo ciertas complicaciones y esto provocó que él tenga ciertos problemas físicos que le impiden realizar su vida de forma normal. Le cuesta trasladarse, no puede caminar muchas distancias, no puede manejar. Él, digamos, tenía la edad fisiológica de 40 años, pero la edad mental era como de 15, 16 años. Y tuvieron un segundo hijo, y el segundo hijo pues no tuvo esos inconvenientes físicos. ¿Qué pasó? Antes de que el papá falleciera, constituyó una casa en fideicomiso a favor de uno de sus hijos, para que la administración de esa casa, todos los frutos, fueran para su hijo más grande. Entonces, esto evitaba que el hijo menor pudiese cargar, digamos, entre comillas, con la responsabilidad de tener que administrar los bienes y al mismo tiempo también hacerse responsable de su hermano. Y lo interesante fue que en el fideicomiso pues se fijaron ciertos parámetros donde el fiduciario tuviera la obligación de ver los chequeos médicos de su hijo, que si necesitaba una enfermera, también se podían, del dinero recaudado de la administración, pues se podía utilizar para
para contratar una enfermera, gastos médicos, su alimentación. Si en algún momento, pues cuando él tenía 43 años, pues podía cocinar, podía bañarse, podía hacer muchas cosas, pero es que si llegaba algún momento en el que él ya no pudiera valerse por sí mismo, el fiduciario tenía la obligación de atender a todas las necesidades. Entonces, a mí en lo personal me pareció una forma muy interesante, porque no solo le dejó el bien inmueble a su hijo más grande incluso, sino quizá esta figura que muchas veces nos podría parecer cara o podría parecer un poco costosa, pues en este sentido sí se garantizó que durante el tiempo de que viviera su hijo, pues iba a tener todo lo necesario para una vida lo más normal y plena posible, y se evitaba ciertas situaciones con que su hermano, pues pensándolo en alguna forma, pues ya no, en un futuro ya no quisiera ser responsable, digamos, de su hermano. En el 790 dice que los fideicomisos constituidos por un plazo mayor de 25 años serán válidos, pero su plazo se entenderá reducido al máximo legal, que es 25 años. Entonces, también para que resalten con un color el plazo, que es en el numeral 7, y en el 790 también vuelvan a resaltarlo. Interesante que en el segundo párrafo del 790 dice que el fideicomisario, si el fideicomisario es una entidad estatal de asistencia social, cultural o científica, pues el plazo puede ser indefinido. Entonces, esto obviamente da dos situaciones. Una, tenemos que el plazo es de 25 años máximo, pero puede ser indefinido cuando sea incapaz, enfermo incurable, o cuando sea para una entidad estatal, instituciones de asistencia social, cultural, científica o artística. ¿Qué pasa si en el examen yo les pregunto, todos los fideicomisos se pueden constituir por un plazo mayor de 25 años? ¿Cuál sería la respuesta? Que no, porque hay Falso. unas excepciones, ¿sí? Entonces hay unas excepciones. Importante leer la pregunta. Ya vi que tiene música relajante para la clase, eso está perfecto. Entonces, creo que debemos de tomar en consideración. Importante también que el artículo 792, y dense cuenta cómo está redactada el código. Estamos en un código de comercio que lo que pretende es regular todas las transacciones mercantiles. Pero interesante que en el 772 tengamos un artículo tributario en donde dice que el documento constitutivo de fideicomiso y traslación de bienes al fideicomiso estarán libres de todo impuesto. Igualmente queda exonerada de todo impuesto la devolución de los bienes fideicometidos al fideicomitente a la terminación del fideicomiso. ¿Qué significa eso? Como el día de mañana los bienes sí son transferidos al fiduciario por el plazo que establece la ley, 25 años, o bajo las otras circunstancias, pues puede ser indefinido. Ese tiempo, digamos, si a mí me quisieran embargar ciertos bienes, pues están aportados al fideicomiso y son distintos. Y para el tema también del fiduciario, pues son bienes distintos a la pertenencia de lo que es el giro de negocio del banco. Entonces, por eso es que la ley les da una extensión, pero es bien importante que en una ley que no se encarga de regular ningún tributo, pues tengamos una exención de impuestos, porque es bien interesante cómo lo pueden tener en una
en una ley normal. Entonces, ¿qué entendemos entonces? Que ustedes el día de mañana pueden constituir un fideicomiso para que esté a favor de cierto sujeto por un plazo determinado, y ya sea que lo den en garantía, ya sea que lo den en administración, o podemos ver el tema de la inversión más adelante luego de dar la respuesta de los casos, porque si se dan cuenta en los casos que estábamos viendo, pues no teníamos el contrato de inversión. Aquí tengo una pregunta de Amner. ¿Se puede constituir en un mismo contrato un fideicomiso de garantía y de administración? Sí se puede, sí se puede. Obviamente, los bienes quizás no van a ser sobre el mismo bien que recaiga los dos tipos de fideicomiso. Por ejemplo, porque no tendrían la misma función. Entonces, yo sí puedo, tal vez porque lo estoy viendo desde el punto de vista de un bien inmueble, que digamos que podemos rentarlo y ahí obtener una administración. Y podría ser que también yo pueda decir, pero pues, digamos, habría que quedar bien plasmado en el fideicomiso que sobre ese mismo bien a mí me dieron cierta cantidad de dinero el banco. Muy probablemente pues no pueda pasar, o puede hacer que yo dé el fideicomiso en garantía, por ejemplo, por 100,000 quetzales, entonces yo le digo, mire, pero al mismo tiempo usted lo administra, y de esa administración que usted tenga ahí se va a ir pagando poco a poco, y si llega algún mes en que no hay ningún tipo de beneficio de la administración, usted me tiene que avisar a mí y yo puedo pagar la cuota que corresponda. Por ejemplo, se me ocurre que podría ser así. Sería interesante verlo. Yo quizás solo he visto cuando no son sobre el mismo bien. Entonces, la administración recae sobre un bien y la garantía sobre otro bien. Y pues obviamente esto puede ser también a favor del fideicomisario. En estos casos también hay que plasmar, por ejemplo, la responsabilidad que va a tener el fiduciario, por ejemplo, de pagar el IUCI en el caso de los bienes inmuebles. Supongamos que sea un vehículo, pues pagar los impuestos que correspondan, impuestos de circulación. Podríamos determinar si en algún momento también el fiduciario tiene la obligación de pagar, por ejemplo, las multas de tránsito. Puede ser, pero son contratos pues muy elaborados, muy a necesidad de lo que se quiera obtener, no necesariamente. Te doy el tiempo al licenciado Alex porque quiere agregar algo. Gracias, Abraham. Sí, respondiendo un poquito ahí la pregunta de Abner y en la línea de lo que nos decía el licenciado, imaginemos que el fideicomiso es un lienzo en blanco, ¿verdad? Puede ser muy amplio. Es un contrato que, pues una vez la ley no lo prohíba, ¿verdad? Y yo ya les he repetido ahí inalcanzables veces que pues nuestra libertad de acción, ¿verdad? Es lo que nos faculta y nos permite poder celebrar, en este caso, pues en un mismo contrato de fideicomiso, de garantía y de administración. Y justamente el caso del licenciado Abraham era tal vez lo más ocurrente, ¿verdad? Porque sí suele ser eh, por separado, pero al final de cuentas, como decía el licenciado Abraham, sería un tipo de fideicomiso para pago, ¿verdad? Porque puede ser un fideicomiso para específicamente para que una persona pague. Por ejemplo, hay empresas que celebran fideicomisos con, otra empresa, ¿verdad? Para que ésta se encargue de gestionar los pagos, ¿verdad? Los pagos a proveedores. Y pues obviamente el fiduciario siempre sería el banco. Pero obviamente el banco tiene que contratar a una
a una persona o a un técnico o a un profesional que realice los pagos a los proveedores y ya posteriormente lo que sobre de los pagos pues regresa en calidad de fideicomitente y fideicomisario al mismo tiempo a la empresa nuevamente, por ejemplo. O sea, realmente el fideicomiso, a veces uno siente que le estuvieran hablando en chino, pero es porque una vez ustedes entiendan la base, ya la imaginación va pues hasta lo que permita la ley, una vez no riñe, o sea, contraria a la ley, ¿verdad? Lo que estipula en el contrato, no hay ningún inconveniente. Y pudiese ser, por ejemplo, un fideicomiso de garantía y de administración y de inversión, ¿verdad? Entonces, es muy interesante la figura. En Guatemala, justo el licenciado Abraham nos decía, tal vez no es que sea muy utilizada, tal vez lo que pasa es que sí es utilizada, pero no es explotada, ¿verdad? Esta figura. A veces mucha gente no tiene para nosotros va a ser bastante común escucharlo y verlo en el Código de Comercio y establecer pues las bases y justamente por ejemplo, la aplicación que tienen las distintas leyes que nos regulan por ahí la clase de fideicomiso, ¿verdad? Supuesto que fuese uno público, que fuese pues para inversión, pero el fideicomiso como tal, al final de cuentas, nos permite poder ejercer distintas formas de administración en bienes o pues cosas. E incluso por ahí decía un licenciado a modo de broma, hasta personas, ¿verdad? Ustedes, como que le entregaron ustedes, decían un licenciado cuando mirábamos el tema y lo discutíamos, que a mucha gente, y no lo crean, pero hay mucha gente en la calle que se le dificulta entender este tema, es como si una persona le encargara a alguien su hijo. Entonces uno le dice a esa persona cómo quiere que críen al hijo, ¿verdad? Estoy haciendo realmente un ejemplo bastante, pues un poco tal vez hasta absurdo, ¿verdad? Pero el tema es ¿verdad? Que la forma en la que nosotros vamos a definir cómo queremos que administren o ejecuten ciertos actos sobre los bienes o cosas ya va a depender pues, de nuestra aplicación y es por eso es que estos contratos suelen ser muy extensos. Hay muchos casos aquí en Guatemala también que se utilizan este tipo de contratos de fideicomiso para la planeación familiar, le llaman. Imaginen a una persona que es multimillonario, que tiene miles de empresas, que tiene miles de millones de quetzales, dólares, y también tiene, pues, en patrimonio una cantidad no monetaria, sino que cantidad de cosas, no sé, o sea, menaje de casa, cosas personales, carros, aviones, botes, lo que ustedes quieran imaginar. Y entonces esta persona, pues, con miedo de cómo se podía proceder cuando ya no se encuentre, ¿verdad? Cuando ya no se encuentre terrenalmente en este mundo para poder administrar sus bienes, pues lo que va a pensar una persona es, bueno, sí, yo quiero celebrar un testamento. Pero a ver, ustedes que ya llevaron aquí civil, más o menos, ¿qué pensarían ustedes? ¿Cuál sería la ventaja, por ejemplo, de celebrar un fideicomiso? Sí, para que esta persona deje todos estos bienes a su fideicomiso que va pues a celebrar o que va a constituir más bien, perdón, va a constituir su fideicomiso, va a aportar todos estos bienes al mismo. ¿Y qué diferencia habría para un testamento? Una diferencia práctica. Una persona ahí que se le ocurra que realmente exista algo que sea muy evidente, algún beneficio o que alguna diferencia muy clara. A ver, Rodolfo, sí. Buenas noches, Lick. No sé si estaré en lo correcto, pero es mejor decir que quedarse callado.
La diferencia que miro yo es que al hacer el fideicomiso con una institución bancaria, se les puede ir dando a las personas, a los beneficiarios, mes a mes un beneficio de lo que está ahí. En cambio, el testamento sería hasta que la persona fallezca, ¿verdad? Pero no sé si estoy mal o no. Perfecto, sí, muchas gracias, Rodolfo. No, está bien. De hecho, ok, muy bien, Marvin. Marvin, por favor. Sí, Y tal luego, vez aportando a lo que dice el compañero, tal vez sí que el banco les va a dar un beneficio mensualmente y en un testamento sería que recibe todo el beneficio de un todo al momento de trasladarse los bienes y la persona que los reciba los puede aprovechar o desaprovechar. Cambio en un fideicomiso, hay un cierto límite y esa persona pues ya ha gozado de beneficios. Daniel, por favor, muchas gracias, Marvin. Sí, Lick, buenas tardes, compañeros. Sí, Lick, por lo menos en este caso lo veo yo, bueno, lo asimilo así como algo que se pone a un banco a plazo fijo, ¿va? Solo que este sería algún bien, ¿va? Que la persona siempre sigue recibiendo un incentivo, ¿va? Sin Sí, sin tener la propiedad o el bien. perfecto, muchas gracias. Sí, y de hecho, bastante acertado lo que me indican porque pues siempre va a depender de lo que establezcan en el fideicomiso. Aquí nos indica Mayra que el contrato de fideicomiso me parece un excelente contrato para garantizar una vida digna a un ser amado con condiciones especiales. Y muy bien, qué lindo ejemplo que compartió el Abraham. Sí, y de hecho, justamente, digamos, al supuesto que nos decían ustedes, compañeros, agreguemos precisamente una persona que se encuentra, por ejemplo, en un pues, estado de interdicción, que no tenga esa facilidad que nosotros tenemos y pues la administración de un bien se le complique, ¿verdad? O pues poder garantizar la supervivencia, ¿verdad? De esta persona que requiere de una necesidad especial. Y yo creo que Sonia también había levantado la mano, perdón. No sé si quiere participar. Ok, si quiere participar ahí me levanta la mano de nuevo. Sí, licenciado. Sí, sí, sí. ¿Me escucha? Se le escucha, claro. Sí. Sí, no, para mí sería el fideicomiso sería como una donación entre vivos a menores de edad y el albacea, digamos, el banco que administra los bienes de los menores. Y perfecto, me parece fenomenal lo que nos indica Sonia. Ahora les hago siempre pues, esa acotación que es necesario, ¿verdad? Tener en cuenta que el albacea lo que dispone es que, bueno, en el testamento se dispone que esta persona como albacea es quien ejecuta la última voluntad de la persona y pues se encarga de llevar a cabo los últimos, digamos, actos para que las personas conózcanse como o llámense como herederos, efectivamente reciban los bienes que le correspondan, ¿verdad? Y pues también de encargarse de temas administrativos. Justamente como nos indicaba Sonia, en el caso del fideicomiso, siempre recuérdense, el licenciado Abraham hizo uso de estas palabras de entrega y confianza, ¿verdad? Es una entrega que se hace en confianza a una persona que pues no va a hacer un trabajo de gratis, va a tener unos honorarios y les cuento, ese rubro de honorarios en un fideicomiso suele ser bastante alto. Los bancos no suelen cobrar barato por esto, ¿verdad? Y si necesitan contratar a expertos o a terceros para poder garantizar la administración o la inversión de los bienes o cosas del patrimonio fideicomitido, entonces pues lo hace y de ahí mismo de sus honorarios pues le paga también a esta persona o se puede estipular también otra forma de pago, ¿verdad? Para, pues, para el expertise o lo que necesite
de un servicio de terceros, pero los bancos suelen tener un honorario bastante alto. Aún así, eso, digamos, nos da a nosotros la garantía y la confianza que ellos van a cumplir al pie de la letra lo que se estipula en el fideicomiso, y pues que realmente el sujeto, el fideicomitente, sí tenga esa seguridad de poder aportar al patrimonio y se cumpla, ¿verdad? Lo que ustedes imagínense, hay grandes posibilidades, o sea, se cumpla las condiciones y las obligaciones que se estipulan, ¿verdad? Han habido, por ejemplo, han habido centros comerciales sin fideicomisos, carros, dinero, e incluso también yo he tenido algunos casos donde instituciones públicas, eh, por ejemplo el INDE, esto es público, ¿verdad? Y lo digo así con los nombres porque es público, pero el INDE celebra realmente un fideicomiso, digamos, de pago, o sea, es de administración, pero es al final con fines de pago a dos empresas de distribución de energía eléctrica, que es a de Orsa y de Oxa. Entonces, estas empresas lo que hacen, digamos, pues por aparte, ¿verdad? Es que están construyendo y haciendo todo el tema de construcción del alumbramiento público, ¿verdad? O sea, el tema como tal de todo el derecho energético, ¿verdad? En construcción, ustedes imagínense cuando tenían que hacer todo el sistema y los cables y todo lo que conlleva para poder hacer que la luz llegara hasta los lugares más remotos. Entonces, para evitar los temas de licitaciones y demás, pues se celebraron distintos fideicomisos para asegurar el pago y agilizar también el pago a estas empresas una vez que completaran las distintas obras que se les había encargado para el tema pues de la distribución de la energía eléctrica. Entonces, en este caso, el fiduciario, que era el banco, ¿verdad? A través también pues, de personas expertas, verificaban el cumplimiento de estos contratos, me refiero a los contratos de obra, y que si cumplieran debidamente con ellos y las construcciones y todo, y una vez que lo tuviesen ya pues establecido y el cumplimiento debido, pues obviamente ya liberaban del patrimonio fideicometido, liberaban el pago a estas dos empresas que eran pues los fideicomisarios. Y luego cuando el contrato pues expiró, el fideicomiso terminó, ya luego el dinero sobrante regresa como fideicomisario al INDE, ¿verdad? Entonces, eso también, pues, es un ejemplo para que ustedes lo tomen en cuenta y, pues, no sé si tienen alguna duda, alguna observación, alguna inquietud, más que todo. Yo interrumpí ahí al Ica Abraham. No, yo solo quería agregar, fíjense que pues en un proceso sucesorio, digamos, ya sea testamentario o intestado, puede durar muchísimo tiempo. Supongamos, puede ser impugnable el testamento, puede ser que se opongan y que haya que notificar a los acreedores. Digamos, un proceso sucesorio en un plazo típico, sin oposición y tramitado en forma diligente y responsable, pues podríamos hablar de un año, sin tomar en 2 años, dice Diego, digamos, y sin tomar en cuenta los impuestos que se pagan por herencias, legados y donaciones. Inclusive, este fideicomiso puede ser un tema para que se pueda hacer una planificación patrimonial. Es interesante porque se evita ese tipo de problema de tener que hacer una reunión para los acreedores, citar a los herederos, a los posibles herederos, que un hijo no esté de acuerdo. Entonces se puede constituir un fideicomiso en donde A, B y C, y así se va a distribuir. Inclusive si son menores de edad, se puede decir, mire, en tanto él sea menor de edad, usted se va a encargar de la administración.
y cuando él llegue a la mayoría de edad, pues usted le transfiere el bien, o inclusive cuando llegue a los 30 años, usted le transfiere el bien. Entonces, todas esas situaciones de los testamentos, quizás pues es de valorar si la comisión va a salvaguardar que la transmisión de los bienes se haga un poco más efectiva. Inclusive, ustedes si se quieren meter y revisar un poco más de esto del fideicomiso, el Banco Industrial tiene sus páginas sobre los fideicomisos de inversión, de garantía, y ahí también explica qué bienes, digamos, son los que se pueden aportar al fideicomiso. Pueden ser acciones, pueden ser contratos de inversión, bienes muebles, bienes inmuebles. Ahí hacen una categoría. Y es bien interesante porque ahí explica, digamos, el fideicomiso de planificación patrimonial, pues explica para qué es, cuáles son los beneficios, cuáles son, incluso quiénes participan en el fideicomiso, cuál es la función de cada uno. Entonces los invito a poder meterse ahí al Banco Industrial y pongan fideicomiso y les va a aparecer ahí ese tipo de temas, y creo que es interesante tomar en consideración esto, porque al final del día todos tenemos cosas de nuestro patrimonio que eventualmente podrían ser del beneficio para alguien más. Sí, Sonia, por favor. Sí, licenciado, fíjese que aquí sería bueno también que analizar que esto ayudaría a que los bienes no sean dilapidados por los herederos, póngale. Exacto, sí, porque puede ser, porque imagínense, puede ser que ustedes les dejen y quizás aquí en el ambiente guatemalteco, pues porque tenemos, el fiduciario tiene que ser un banco, pero por ejemplo, vemos en la legislación americana que puede cederse a entes específicos que se pueden dedicar a eso, y entonces puede ser que, por ejemplo, tengan un hijo con alcoholismo, drogadicción, con ese tipo de problemas, o con enfermedades, o que ustedes confían más en un hijo que en el otro para la administración. Entonces se ahorran ese tipo de problemas de poder decir, no, es que el hijo más grande podría derrochar o dilapidar o terminarse los bienes y dejar sin nada al pequeño, por ejemplo, como les contaba el otro caso, que quizás no pasa, pues, pero creo que tener un tercero objetivo que también es ajeno a la relación familiar, pues puede transparentar un poco más el proceso. De lo último que les quería hablar era el contrato de fideicomiso de inversión. Ese está en el artículo 76 de la Ley de Mercado de Valores. Interesante porque primero el fideicomiso, dice la ley, entre los aspectos importantes, que el documento constituido del fideicomiso de inversión, así como sus modificaciones, podrá constar en documento privado, y la emisión y negociación de los certificados fiduciarios a que se refiere el presente artículo estarán sujetos únicamente a los requisitos que la ley establece. La idea del fideicomiso de inversión es que el fiduciario, el banco, pueda obtener, digamos, obtener la inversión en valores que se encuentren en oferta pública. ¿Qué significa oferta pública? Oferta pública son todos aquellos contratos o todas las emisiones que se han hecho para el público, que puede ser la negociación de valores, de mercancías y, como había referido, de contratos que puedan utilizarse para el mercado de valores. Entonces, el fideicomiso de inversión lo que pretende es que el fiduciario pueda salir a obtener ciertos valores, mercancías o contratos que estén en oferta pública para mejorar el patrimonio que se ha obtenido. Puede ser, por ejemplo, que ustedes tengan la idea es de un contrato de inversión. Mire, yo tengo 500,000 quetzales, quiero invertirlos, hagamos un fideicomiso de inversión, y entonces el banco puede
digamos, adquirir ciertos valores, mercancías o contratos que van a provocar quizás un mejor rendimiento que el típico contrato de fideicomiso. Un ejemplo quizás más práctico es, por ejemplo, ustedes van al banco y tienen esos 100,000 quetzales y ustedes los meten a plazo fijo o 500,000 quetzales y le dicen, mire, por esos 500,000 quetzales yo en el plazo fijo le doy el 4% anual. Quizás en el fideicomiso de inversión, porque va a invertir en valores, el riesgo quizás es mayor, pero puede ser que la ganancia o los beneficios o el rendimiento sea un poco más alto. ¿Por qué? Porque va a invertir en valores, va a invertir en contratos, va a invertir en mercancías que pueden ser vehículos para obtener una mejor inversión o un mejor retorno de sus bienes. Entonces, por eso les quería platicar este último, porque obviamente aquí nos metemos en la ley de mercado de valores y que es un tema que también veremos en su momento de a qué se refiere a la ley de mercado de valores, porque obviamente aquí en Guatemala tenemos bolsa de valores, pero no funciona igual que la bolsa de Estados Unidos, no hay tanto acceso, por ejemplo, y no cotizan las mismas empresas que cotizan, por ejemplo, en Estados Unidos, no se puede entrar de la misma forma, uno necesita cierto capital para poder pues entrar al mercado de la bolsa de valores. Interesante en el mercado de valores para traer a cuenta es, por ejemplo, cuando sacan bonos del Tesoro. El Estado de Guatemala lo que hace es, digamos que emite bonos del Tesoro, que es deuda lo que está vendiendo, digamos, para que yo, digamos, tenga cierto dinero y entonces dicen, mire, yo vendo 1,000,000 de quetzales en bonos del Tesoro, divididos en 100,000 quetzales y yo voy a dar el 6% de interés anual. Entonces ustedes tienen que ir a una bolsa y entonces ahí adquieren su bono del Tesoro y al tiempo que les corresponda ustedes lo pueden ir a cobrar. Obviamente hay comisiones y todo lo demás a tomar en consideración, pero la ley de mercado de valores aquí en Guatemala pues funciona totalmente distinto a lo que podemos ver en Estados Unidos. Entonces, pues ya se nos acabó el tiempo, creo que tendremos que ver bien más rapidito el primer, en la siguiente clase, las respuestas a las preguntas y a los casos que se habían puesto en análisis. Creo yo que ahora que vimos el tema, ustedes pueden ver si hay ciertas preguntas que se respondieron bien y si no, pues las vamos a ir viendo. Lo que les quiero pedir también para el siguiente día de clases es que podamos tener la ley de seguros y aseguradoras, por favor, para que la podamos tener a la mano y poder ir viendo este tipo de contratos. ¿Oyeron? Entonces, pues nada, muchas gracias por estar al pendiente, por las preguntas. Siempre el diálogo es interesante porque aprendemos todos. Entonces, que tengan feliz noche y muchas gracias por su atención. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lic. Licenciado. Feliz noche.